Ahora sí, muy bien, vamos a continuar. Apareció mi voz, ¿no? Vamos a continuar entonces en esta mañana fría, media lluviosa. Y vamos a continuar. Hemos hablado de 4 puntos. Lo primero que dijimos, cierto, todo es de Él y por Él y para Él. Luego hablamos en el segundo punto que el poder de Dios ya, cierto, se hace claro a través de las cosas hechas. En tercer lugar, hablamos sobre que Él nos hizo, cierto, y no nosotros a nosotros mismos. Y en cuarto lugar, no es por nuestras fuerzas que caen nuestros enemigos, no. Esto va muy en contexto cuando las circunstancias cambian, cuando te llega un diagnóstico y toda la expectativa que tenías cambia, ¿no? Te da positivo y ¡prum! Cambia, cambia todo. Ya eso es porque Dios es soberano y no somos nosotros. Esto nos lleva a entender esto de que Dios, cierto, es el que hace y debemos descansar en Él. Esto evita la ansiedad. Cuando tenemos nuestra dependencia en Dios, evita la ansiedad. Cuando yo estaba esperando los resultados, si podía viajar o no, ya era la misma situación de Katia. Yo creo que Katia no está contagiando. Katia ya está libre de contagiar a personas. Pero lo que sí ella cursó el COVID. Ella pasó por el COVID durante los días, que son como 8 días de actividad fuerte de contagio. Son 8 días, me dijo el médico a mí. Y la verdad es que incluso a veces puede ser hasta menos de contagio. El problema es que el contagio se produce 2 días antes de los síntomas y como 5 días durante los síntomas. Entonces eso la gente no sabemos y contagiamos a otro. Entonces yo estaba esperando los resultados porque yo ya había salido del COVID, me habían dado el alta, pero se dice que hasta 3 meses te puede estar saliendo el resultado del hisopado positivo. Entonces yo tenía confirmado mi viaje y si me salía positivo no me iban a aceptar acá en Uruguay porque Uruguay no te acepta sino un PCR negativo. Entonces yo estaba orando y clamando al Señor. Y hubo un momento antes de que se dieran los resultados donde yo oré y me mentalicé. Y dije, Señor, ok, sea cual sea el resultado, si tengo que pasar los 3 meses acá, o 2 meses, o un mes en Chile, ok, no lo quería, estaba angustiado por eso, pero de pronto cuando yo le entregué eso al Señor, sentí una paz. Y la paz de cualquiera sea el resultado, ok, vamos adelante, vamos con todo, es la voluntad del Señor. Si tengo que quedarme, me voy a quedar. Ya, gracias al Señor, dio negativo. ¿Tá? Eso fue para mí el milagro de Dios, porque no habían pasado una semana todavía de que me habían dado el alta. Entonces, fue el milagro del Señor, fue la gracia de Dios. Entonces, pero la gracia de Dios también ocurre si yo me tengo que quedar. Da para entender esto, o sea, la gracia de Dios también ocurre cuando me tengo que quedar. La gracia del Señor ocurre cuando nosotros en nuestra vida íntima descansamos en Dios. Descansamos en el Señor. La gracia se pierde cuando caemos en rebelión. La gracia se pierde cuando pecamos. Cuando dejamos que la ansiedad robe la paciencia. ¿Da para entender esto? Cuando dejamos que la ansiedad robe la paciencia, ahí perdemos la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque aún en los resultados que nosotros consideramos adversos, Dios nos quiere dar dirección de qué tenemos que hacer. En ansiedad es difícil pelear con Dios. Es difícil. Entonces, ya la gracia de Dios se manifiesta cuando nosotros entregamos las circunstancias al Señor. Número 5.
La seguridad del futuro está en la vida que tenemos en Dios. La seguridad del futuro está en la vida que tenemos en Dios. En medio de toda la guerra que nosotros libramos a diario, una de las preguntas que más produce ansiedad es saber qué va a suceder el día de mañana. Cuando uno es joven, ya uno estudia, busca tener una profesión o busca tener un oficio. Ya en épocas antiguas, la mamá te enseñaba a cocinar, a tejer, a bordar, a planchar, para que hicierais frente a la vida. ¿No? Por ejemplo, hubo un tiempo en que mi madre se ganaba la vida lavando las cortinas y los manteles de una empresa. Entonces ella venía, en aquel tiempo no existían las lavadoras, una olla grande con agua y la calentaban con leña y ponían todas las cosas ahí, ¿no? Y hasta que hervía, la idea era sacar toda la mugre y después me ponía a mí de un lado, yo era chico, ¿no? Y de otro para estrujar cada cosa, ¿no? Y al final le echaba como una cosa que quedaba como durito, el mantel como nuevo. Eso, el almidón. Entonces, y le daban las monedas y ganaba su dinero de esa manera. Entonces, interesante que cualquier oficio o profesión tiene como objetivo traer seguridad sobre el futuro. Ya no sabemos lo que nos va a deparar el futuro. Entonces, la gracia se manifiesta cuando nosotros creemos de que Dios está en autoridad hacia nuestro futuro. ¿Ya? Esto no quiere decir sentarse y esperar que el futuro te llegue, sino que caminar en la convicción de lo que Dios quiere hacer. Ya si Dios te dijo vas a viajar, tenés que prepararte para viajar y tenés que dar pasos para viajar. ¿Me explico? O sea, por último irte al aeropuerto, orar, comunicar, comprar los pasajes por fe, algunos lo hacen, ¿no? Veamos Isaías, capítulo 43, versículo 19. Isaías 43, 19. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Este pasaje a mí me emociona, a mí me gusta mucho, es uno de los pasajes que desde la primera vez que lo escuché, lo leí, lo escuché en una canción también, hasta me aprendí la canción, fue una del gran repertorio de canciones que me aprendí en guitarra, que fueron como 3, ¿ya? O sea, es una de esas 3 canciones que me aprendí en guitarra y me la aprendí porque me impactó, porque me llegó al espíritu esta canción. Yo tenía muchos problemas hacia el futuro, tenía mucho miedo hacia el futuro. Le tenía miedo, inseguridad, inestabilidad, ¿no? Entonces yo tenía en Cristo que empezar a dar pasos sin saber lo que iba a suceder. Y eso es lo más terrible, cuando uno empieza, Dios te dice, muévete, y tú no sabes lo que va a suceder. Pero sabes, lo único que sabes es que tenés que moverte, ¿no? Entonces cuando nosotros salimos, por ejemplo, de Chile y empezamos a regalar cosas, no sabíamos qué iba a suceder, pero nos movimos. Cuando nos fuimos para Colombia, no sabíamos lo que iba a suceder, pero nos movimos. Cuando fuimos para Bolivia, no sabía, o sea, no sabés, solo tenés que moverte en la confianza de que Dios está
en el escenario de lo que quiere que hagas. Entonces, ¿cómo se manifiesta la gracia allí, no? La gracia se manifiesta precisamente en la promesa de que es Dios el que hace las sendas y que lo nuevo de Dios nunca te va a perjudicar. Lo nuevo de Dios jamás te va a perjudicar. Jamás tiene como intención lastimar tu existencia. Y esto trae seguridad. Aún en el caso más extremo de la vida, ¿no? En el caso de Pablo, por ejemplo, Pablo llega al extremo de pensar en su futuro, que aunque tenga que ser sacrificado, ya él va a hacerlo por amor a Cristo y él va a alcanzar la eternidad. O sea, él ni siquiera consideraba el sufrimiento como un futuro negativo cuando está dentro de la voluntad del Señor. De hecho, un día se enojó, o sea, le saltó el colérico a Pablo cuando el profeta Ágabo, ¿se acuerdan? Le empieza a profetizar, le saca el cinto y le amarra los pies, y Pablo se dejó, me imagino la escena, ¿no? Pablo dejándose que le amarre y le dice, con este cinto te amarrarán en Jerusalén, ¿no? Y toda la gente empezó como a decir, oye Pablo, ¿cómo se te ocurre no ir a Jerusalén? Te van a agarrar a palos, te van a maltratar. Y en un momento Pablo reacciona y le dice, ¿qué hacen amargando mi espíritu? Si estoy hasta dispuesto a morir por Cristo. Estoy dispuesto hasta a morir por el Señor. Entonces él ve el futuro siempre, lo nuevo de Dios, como una oportunidad de la gracia y la bendición del Señor. Lo mismo hace Jesús con Pedro, cuando Pedro le empieza a decir, oye, Jesús está anunciando su muerte en Jerusalén, y Pedro le pide que no vaya, ¿no? Y Jesús salta el colérico de Jesús y le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, él quería caminar a ese futuro nuevo, ¿da? Sin que le impidiera la gente, ¿me entiende? Le desanimara, le amargara, le quitara esta oportunidad de ver la gloria del Señor independiente del resultado. Ahora, una persona que tiene temor de hombre jamás va a dar un paso así. Una persona que tiene mucha dependencia humana no lo va a dar. Porque va a considerar siempre el consejo de otros y no la voz de Dios. Siempre va a buscar su seguridad en la opinión de la gente. Porque el enfoque principal de estas personas no es agradar a Dios. Es la seguridad que le puede traer las personas. Y esto produce estancamiento. Puede producir una dependencia, quizás no es una dependencia visible, pero es una dependencia que roba el futuro. Pues estamos hablando de la gracia del futuro. Y en eso, ¿cierto? Tenemos que depender 100% de Dios. Justo ayer, en uno de los puntos de cómo oír la voz de Dios, en el libro Eres tu Señor, aconseja Loren y dice, o sea, hay momentos en la vida donde la oposición es una respuesta de Dios para tu vida. No en que le hagas caso a la oposición, sino que en afirmar el rostro para seguir adelante hacia el futuro. En el caso de Loren y Darlene, ellos vieron, cierto, la oposición de la Asamblea de Dios de su iglesia, cuando
ellos presentan el proyecto misionero de salir, de ir, y lo que le ofrece el pastorado, el liderazgo, es algo hacia adentro, hacia la iglesia, y le dice, si tú vienes, puedes trabajar con la nacional de la asamblea, en tu proyecto. Pero Loren tenía una palabra de Dios, que era trabajar interdenominacionalmente, o sea, afectar a más jóvenes. Y obviamente la salida en ese momento de la asamblea implicó un crecimiento sin precedente en lo que Dios le había hablado a él. ¿Da para entender esto? O sea, no hay rebelión en ese punto. Obviamente la intimidad y la humildad de la persona pueden liberar un destino de bendición. Por eso es tan importante saber que Él incluso puede hacer sendas en el desierto, que Él puede hacer caminos en medio de la soledad. Quizás el gran dilema del hombre es saber cuándo es rebelión y cuándo es obediencia. La gran lucha que hay es saber cuándo es rebelión y cuándo es obediencia. Creo que la única respuesta de eso está en saber oír la voz de Dios. En saber moverse en el tiempo de Dios también. Para eso hay un curso que se llama Escuela de Profecía Bíblica, ¿ya? Que están todos invitados a hacerla, porque no la han hecho, ¿ya? Entonces, interesante que va tomando fuerza, ¿no? La necesidad, ¿no? Ok, mejor vamos al punto número 6. Punto número 6. El ser y el hacer son parte de esta gracia divina. El ser y el hacer son parte de esta gracia divina. Recordemos que precisamente estamos haciendo el paralelismo en cómo podemos ver la gracia y la justicia aplicada al mismo tiempo, ¿se acuerdan? Eso lo comenzamos a ver el día de ayer. Entonces, hace unos años atrás, voy a empezar con esta historia, yo estaba terminando mi escuela de discipulado. Y yo recuerdo, sí, hace años, ¿no? Que tengo buena memoria. Y cuando yo termino mi escuela de discipulado, yo llené 2 cuadernos. Hay gente que llena más cuadernos, ¿no? Pero llené 2 cuadernos completitos, 2 cuadernos grandes con enseñanzas. Y al final del segundo cuaderno quedaron una hoja, ¿no? Cuando nos despedimos, yo regresé a casa, empecé así con nostalgia a revisar mi cuaderno porque la escuela de discipulado a mí me impactó. O sea, yo hasta el día de hoy tengo la escuela de discipulado como una transformación, un impacto en mi vida. Y me acuerdo que empecé a revisar y cuando llegué al final del segundo cuaderno, yo encuentro, no, en la primera página del segundo cuaderno, así grande, encuentro unas pisadas, ¿no? Unas pisadas que alguien había dibujado, ¿no? Y una declaración que decía, Daniel, nunca te olvides, ser antes que hacer. Ser antes que hacer. Y yo me quedé impactado. Primero me enojé porque me habían rayado el cuaderno. ¿Ya? Y después lo consideré como una palabra del Señor. Una compañera de mi escuela de discipulado se había tomado el atrevimiento de dibujar esas pisadas, ¿no? Y ponerse, tiene mucho que ver con esto del futuro, del camino, ¿no? Y yo descubrí, cierto, que el ser y el hacer van unidos. O sea, Jesucristo utilizaría el método contrario. Jesucristo diría, yo hago, ¿cierto? Y después enseño. Yo hago y después ministro el ser.
Pero el ser es un elemento que marca nuestra identidad. El ser es un elemento que marca nuestra identidad. Y el hacer es la consecuencia de nuestra identidad. El ser es lo que marca nuestra identidad. Y el hacer es la consecuencia, es la imagen visible de lo que yo soy. Ahora, ¿por qué el ser es tan importante? Porque el ser se construye en la intimidad con Dios. El ser se construye en la intimidad con Dios. Y el hacer es el fruto de mi ser. El hacer es el fruto de mi ser. Ahora bien, cuando hablamos de fruto y hablamos, cierto, por ejemplo, de producción, la producción puede una persona que no tiene intimidad con Dios producir bastante y hacer bastante, construir bastante, ¿ya? Y al ojo humano hacer muchas cosas que son buenas, pero en el reino de Dios no es fruto. ¿Me entiende? Toda producción o todo hacer que roba la intimidad no produce frutos. Toda producción, todo hacer que roba la intimidad no produce fruto. Quiero que abras tu Biblia allí en Éxodo capítulo 20. Versículo 8 al 11. Por supuesto, Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Acuérdate del día de reposo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¡Wow! Ahora detengámonos acá porque yo sé que ustedes ya se saben esto de memoria, pero considerémoslo, observemos, buenos observadores inductivos. ¿Cuál es el mandamiento donde Dios va a invertir más versículos? En el del reposo. Y la pregunta es, ¿por qué hay un énfasis bíblico dentro de los 10 mandamientos acerca del día de reposo? ¿Por qué? ¿No? Y esta es la guerra que la gente que trabaja mucho tiene, la gente práctica. Entonces la gente práctica tiene su identidad en el hacer, ¿cierto? Y ese hacer es lo que le justifica delante del Señor. Entonces yo construyo un templo, yo planto una chacra, yo arreglo un mueble y con esto yo estoy agradando al Señor. Esto es lo que la gente considera en el hacer. Pero hoy más que ningún día, más que ningún otro tiempo de mi vida,
Yo he aprendido que si no hay vida íntima, no importa lo que tú puedas construir. Toda obra que te roba la intimidad no produce fruto. Intimidad. No estoy diciendo que no hay que trabajar, porque llega a la tierra cara acá y me agarra palos por la enseñanza que estoy dando. Pero es bíblico. Hay que producir frutos, pero tu ser se edifica en la intimidad, tu identidad. Entonces, cuando tú construyes una casa, cuando tú haces los trabajos prácticos, cuando tú diriges una base o sales para dirigir una base, me explico, ya no es el hacer, fue construido en la vida íntima. Fue donde Dios te habló, fue en la visión, fue en el sueño, fue cuando tú te viste, cierto, y en el sueño tú viste, no, no es aquí. Y de pronto viste oscuridad, y de pronto viste una pequeña luz, ¿te acordás? Entonces, de pronto esas cosas que parecen muy locas se empiezan a construir, ya lo que es íntimo se va construyendo en la realidad, y de pronto tú lo ves que es hecho está, pero se produjo ahí. No. O sea, el arquitecto puede construir un edificio hermoso, pero no hay nada más lindo que ese dibujo, ese plano del arquitecto nazca en la vida íntima con Dios. No es la negación de la arquitectura, no es la negación de la ingeniería, no es la negación de la medicina, quiero que me entienda. No es la negación, ¿cierto?, de la obra que tenés que hacer, pero se construye en la intimidad, se arregla, se pinta en la intimidad. Se pinta en la intimidad. Entonces, hace un tiempo atrás, un hombre me dijo, ah, yo tengo mi tiempo con Dios así, trabajando, haciendo cosas. No. Y dijo, yo entendí esto. Entendí que realmente hay gente que vive encerrada y no hace cosas. Yo me quedé re mal, porque yo soy de una tendencia de estar encerrado, ¿no? Y yo creo que lo que estaba diciéndome venía en cierto sentido del Señor, porque yo no puedo construir un edificio estando en un monte orando toda mi vida. ¿Me explico? O sea, esa es la parte de la tía Raquel. No se puede. Hay que hacerlo. Y el hombre práctico es real. Pero esa persona, 2 o 3 años después, me entero que cayó en pecado. Y todo lo que construyó, todo lo que se edificó, todo lo que se levantó, cayó. Cayó. ¿Qué sentido tiene el construir un universo sin Dios? Pregúntele a Salomón. 400 años después, tremendo templo destruido. Y no solo 400 años después, sabemos que la siguiente generación, Roboán, y de ahí para adelante, se metió cualquier enemigo al templo, hermano. Pero cualquier enemigo, aquellos que conocemos la Biblia lo sabemos. El templo de Jehová, Jerusalén celestial. Es como una contradicción cuando tú escucháis en la iglesia, oh, la Jerusalén celestial, el templo de Jehová. Y uno lee la Biblia y dice, a ver, aquí hay algo raro. ¿Cierto? Yo estoy leyendo acá el lugar santo profanado, pero vez tras vez. Vez tras vez, ¿no? Y la gente sigue insistiendo de que Dios va a restaurar el templo en Jerusalén. Y ahora con esto de la pandemia se ponen a mirar Jerusalén, la guerra con Gaza y toda esa cosa, ¿no? Qué raro. Hay que leer la Biblia. Pero está, mejor sigamos, eso es otro tema.
Otro tema, estamos hablando de gracia y justicia. ¿Y te das cuenta que aquí brota este sentimiento de justicia? No, hay que tener una cosa clara, la gracia divina está en el ser y el hacer. El ser y el hacer. ¿Ya? Ahí vemos la gracia de Dios y la justicia aplicada. La justicia en acción. ¿Qué sentido tiene? Construir un universo para que se transforme en guarida de demonios, para terminar en el exilio. No estoy diciendo que no hay que construir. Queremos construir en la chacra. La pregunta es, ¿para qué vamos a construir? ¿Quién quiere involucrarse en el proyecto de Dios? ¿Quién quiere oír la voz de Dios? Sigo creyendo en el sueño, ¿eh?, de los vecinos. La tengo acá. ¿Por qué no? Dios es soberano. ¿Ya? Eso es para mente que tenga entendimiento. Entonces, justicia y gracia los vemos unidos en estos 6 puntos. Pero quiero centrarme un poquito más en los últimos minutos que me quedan en la parte humana, en la parte exclusiva del hombre. Y creo que busquemos, ya estoy hablando como la Bibi, no, Éxodo capítulo 3, ¡ay, qué malo! Éxodo capítulo 3, versículo 11. Busquemos. Miramos. Éxodo 3, 11. Con esta idea, yo quiero terminar y pensar un poquito, cierto, en Moisés, en su relación con Dios y en su sentido de justicia personal, ¿no? Sabemos, él llega, tiene un llamado de Dios, aparentemente por alguna razón, él tiene el sentimiento de libertador, ¿no? Vemos 2 expresiones antes de terminar en el exilio en casa de su suegro. No sé si será un buen exilio o mal exilio terminar 40 años en la casa del suegro. Depende del suegro, ¿no? Y de la suegra. ¿Ya? Pero antes de terminar en el exilio, él tiene 2 acciones interesantes que tienen un sentido de justicia. La primera, ya, es cuando mata al soldado que estaba golpeando a un esclavo. ¿Se acuerdan? Esto es un alto sentido de justicia. Es un alto sentido de reclamar que es injusto que maltraten a un esclavo. Él ya tenía este sentimiento israelita. En algún momento él tuvo compasión. Recordemos que vivía en casa del faraón. Pero ya Dios, que no aparece en la Biblia, estaba trabajando en su vida. No sabemos cómo. Pero tenía este sentido. Y mató. La segunda acción es el consejo pastoral al intentar separar a 2 israelitas que estaban peleando. Él sabe que no tienen necesidad de que el pueblo entre ellos mismos peleen. Y surge esta vocación pastoral, esta vocación de conciliación, y va delante de estos 2 israelitas, ¿cierto?, a aconsejarles a que no peleen, pero no tiene autoridad. Y de hecho uno de los israelitas le increpa y le dice: ¿qué vienes tú a meterte si ayer mataste a un soldado egipcio? Y eso lo lleva a arrancar, a huir, no y terminar en el exilio. Ahora, ¿él tenía llamado a ser pastor? Sí. ¿Él tenía llamado, cierto, a ser un juez?
Sí. Tenía llamado a ser juez y pastor, a expresar la justicia y a manifestar la gracia de Dios. Ambas vocaciones estaban en Moisés. Pero ahora él se está preguntando, ¿quién soy yo? Han pasado 40 años y ha perdido un poco el llamado. Ha perdido un poco, cierto, la visión. Ha perdido un poco lo que Dios le habló o lo que Dios le había ministrado hace muchos años atrás. Pero ¿por qué lo pierde? Lo pierde porque su sentido de justicia y su sentido pastoral tenían que ser trabajados en el desierto. Tenían que ser trabajados al fragor de la vida íntima, del silencio del desierto. Para que la gracia y la justicia se unieran en el llamado que él tendría por los siguientes y últimos 40 años de su vida. ¿Cómo ejerzo gracia y justicia en un pueblo esclavo? Vamos a parar acá y mañana vamos a continuar hablando un poquito más de la actitud personal de Moisés y de nosotros también, junto con esto. Padre, queremos darte muchas gracias por tu presencia, gracias Dios, porque tú estás con nosotros. Qué difícil, Señor, en mirar el futuro con un sentido de gracia y a la vez con fe, creyendo que tú eres justo. Mirar las circunstancias, mirar a los demás, mirar, Señor, el trato que tú tienes con nosotros, en nuestro ser y en nuestro hacer. Dios, gracias por tu fidelidad, porque en todo tiempo, en todo momento, Señor, nuestra relación íntima trae testimonio de lo que hacemos es para tu gloria, de que lo que vivimos y aún las circunstancias más difíciles y el mundo no lo entienda, es para la gloria de tu nombre. Gracias por estar con nosotros. Bendecimos este día en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y el concilio 8:30 nos juntamos.